Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Querida familia de Jesús TV, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero Fe al Día, donde les traemos las noticias más relevantes de la iglesia y de la sociedad desde una perspectiva de la fe. Como todas las semanas les traemos información importante de la iglesia local, de la ciudad de Guatemala y también de la iglesia universal. Así que bienvenidos, iniciamos. Comenzamos con las noticias de nuestra querida Guatemala. Restauración del Divino Justo Juez. Un encuentro entre arte, historia y fe en Quetzaltenango. La venerada imagen del Divino Justo Juez, patrono jurado de Quetzaltenango, ha sido trasladada desde su hogar en la Catedral Metropolitana de Los Altos hasta el Instituto de Antropología e Historia en la ciudad de Guatemala para someterse a un minucioso proceso de restauración. Acompañada por fieles y miembros de su hermandad, la imagen, atribuida entre los siglos XVI y XVII, recibirá atención especializada durante 8 meses para reparar los daños causados por el tiempo y las procesiones. Aunque la tradición oral la vincula al escultor español Juan de Aguirre en 1531, estudios recientes sugieren un origen posterior, lo que añade misterio a su ya rica historia devocional. La restauración no solo busca preservar una pieza de incalculable valor artístico, sino también honrar una fe centenaria. Vicaría Carlo Acutis ha impulsado proyectos social unificado en sintonía con el Plan Pastoral Sinodal. Más de 40 movimientos laicales se reunieron en el Seminario Mayor de la Asunción, convocados por la Vicaría de Movimientos Laicales Carlos Acutis para discernir y consolidar una propuesta de acción social alineadas con el plan pastoral. Durante el encuentro se presentaron diversas iniciativas enfocadas en apoyar personas en situación de calle, adultos mayores abandonados y niños en vulnerabilidad, reflejando el compromiso de los laicos por vivir una fe encarnada en la caridad. Inspirados en el testimonio del beato Carlo Acutis, su alegría en el servicio, su uso de la tecnología para evangelizar y su amor a la Eucaristía, los participantes subrayaron que evangelizar sin obras sociales es incoherente, reafirmando que la acción social es expresión esencial del Evangelio. Hacia una iglesia en salida, sinodalidad y servicio, el encuentro marcó un paso decisivo hacia la unificación de esfuerzos en un proyecto vicarial integral que será presentado formalmente a la arquidiócesis para su implementación en el segundo semestre del año. Este proceso de discernimiento colectivo refleja el llamado del Papa Francisco a una iglesia en salida, donde la sinodalidad se traduzca en servicio concreto a los más necesitados. Confirmaciones en Pentecostés. Jóvenes reciben el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. En el Santuario San Felipe Apóstol, durante la solemnidad de Pentecostés, se vivió una jornada de profunda gracia espiritual con la celebración del sacramento de la confirmación, presidida por Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala. Acompañado por el presbítero José Valentín Guzmán Pacay, rector del santuario, el prelado impuso el crisma a los confirmandos, sellando en ellos los dones del Espíritu Santo para fortalecerlos como discípulos misioneros en el mundo actual. En su homilía, Monseñor Gonzalo subrayó que el Espíritu Santo no es un don para guardar, sino para servir a la comunidad y edificar la iglesia. El mundo necesita testigos auténticos del amor de Dios, exhortó animando a los jóvenes a vivir una fe madura y comprometida. La celebración impregnada de alegría y esperanza reflejó la vitalidad de una iglesia en salida que renueva su misión evangelizadora al estilo de Pentecostés. Con este paso, los confirmandos asumieron el llamado a ser cristianos conscientes, llevando la luz de Cristo a todos los ámbitos de la sociedad. Este 10 de junio, Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, a quien enviamos un caluroso saludo, estuvo de manteles largos. La comunidad católica celebra su vida, gracias a Dios, por este bendecido onomástico.
A lo largo de su vida, Monseñor Marco Aurelio González Iriarte ha sido un guía espiritual, un formador de comunidades y un testigo del Evangelio desde su infancia en el barrio de La Merced, cerca del Cerrito del Carmen en la ciudad de Guatemala, hasta su actual labor como rector del Beaterio de Belén. Su misión ha sido servir con dedicación y entrega. Su historia es la de un hombre que ha caminado junto a su pueblo, fortaleciendo la fe y dejando un legado de amor y servicio. Nacido en un hogar donde el amor, la disciplina y la devoción eran pilares fundamentales, Monseñor Marco Aurelio creció con una profunda conexión con su fe. Su camino hacia el sacerdocio comenzaría a temprana edad, influenciado por su entorno familiar y comunitario. Años más tarde, su regreso a Guatemala en 1976 marcó el inicio de su labor pastoral, cuando su tío Fernando Paredes, encargado de la Asociación de Candelaria, lo invitó a colaborar en las actividades parroquiales. Desde su juventud, Monseñor Marco Aurelio demostró un talento excepcional para organizar y guiar. Su trabajo en la iglesia de Candelaria lo ha llevado a formar parte de la Hermandad de Jesús de Nazareno, donde junto a un grupo de jóvenes se ha encargado de elaborar los adornos procesionales. Aunque al principio no tenía experiencia, su dedicación y el apoyo de Monseñor les han permitido crecer en esta labor. En el 2003, Monseñor Marco Aurelio fue nombrado rector del Beaterio de Belén, donde continuó su labor pastoral con el mismo fervor. Bajo su liderazgo se ha revitalizado la devoción a Jesús de la Indulgencia y a la Virgen de los Dolores Internos. Uno de sus mayores logros fue la restauración de estas imágenes, que devolvió su esplendor original y ha renovado la fe de los fieles. En el 2014 organizó la consagración de Jesús de la Indulgencia, un evento histórico que reunió a miles de devotos. Su capacidad para inspirar y movilizar a la comunidad ha sido clave en estos procesos, demostrando una vez más su compromiso con la evangelización y la preservación de las tradiciones religiosas. Monseñor Marco Aurelio González Iriarte ha dejado una huella imborrable en la iglesia y en la comunidad guatemalteca. Su vida es testimonio de entrega, amor al prójimo y fidelidad al evangelio. Muchas felicidades, Monseñor, en este nuevo onomástico. Ahora pasemos con las noticias de la Iglesia Universal. En una profunda catequesis sobre las curaciones de Cristo, el Papa León XIV invitó a los fieles a contemplar no solamente los milagros físicos del Evangelio, sino la potencia sanadora de Jesús. Esto para las heridas del alma. Él no pasa de largo ante nuestro dolor, ese dolor que llevamos en el alma, subrayó el pontífice. Jesús se detiene, escucha y con ternura levanta a quien está paralizado por el sufrimiento. Con un llamado a abandonar esos miedos y la desesperanza, el Santo Padre animó a presentar ante el Señor las zonas rotas de la vida, diciendo: clamemos con confianza por nosotros y por quienes amamos, sabiendo que Cristo no solamente escucha el grito del corazón, sino se inclina a restaurar la dignidad y la libertad. Esta enseñanza, centrada en la compasión activa de Dios, pues culminó con una exhortación a vivir como testigos de esperanza, convencidos de que ninguna herida está más allá del alcance sanador de nuestro Cristo. Fecundidad espiritual y santidad cotidiana son estos los dos conceptos en torno a los que ha girado la homilía del Papa León XIV durante la Santa Misa con ocasión del jubileo de la Santa Sede, en el día en el que la Iglesia celebra a María, Madre de la Iglesia. Toda la fecundidad de la Iglesia y de la Santa Sede depende de la cruz de Cristo. De lo contrario, es apariencia, si no es que algo peor. León XIV después ha destacado y valorado la entrega de quienes, desde el silencio, hacen fecunda la Iglesia. Un sacerdote que personalmente lleva una cruz pesada a causa de su ministerio, y sin embargo cada día va a la oficina y trata de hacer su trabajo lo mejor posible, con amor y con fe. Con amore y con fede. Pero también ha reconocido el esfuerzo oculto de tantas familias que en medio de las dificultades viven con fe y amor. Un padre o una madre de familia. Y lo mismo un padre o una madre de familia, que en casa vive una situación difícil, un hijo que da preocupaciones, un padre enfermo, y lleva adelante su trabajo con empeño.
Para León XIV, la santidad no es una excepción reservada a unos pocos, sino el llamado común de todos los bautizados. La mejor manera de servir a la Santa Sede es procurar ser santos, cada uno según su estado de vida y la tarea que se le ha confiado. Por último, destaca la unión entre María y Pedro como los dos pilares espirituales de la Santa Sede. Y es el polo mariano el que asegura la fecundidad y la santidad del petrino, con su maternidad, don de Cristo y del Espíritu. En una conmovedora catequesis en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV profundizó en la figura de Bartimeo, el ciego mendigo de Jericó, como modelo de fe audaz y transformadora. En su grito, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, descubrimos una oración que atraviesa los siglos y llega hasta nuestro presente, destacó el pontífice. El Papa resaltó que Jesús, tras sanarlo, no obliga a Bartimeo a seguirlo, pero el hombre ya transformado elige el camino del discipulado. La verdadera curación nos hace libres para amar, concluyó, invitando a los fieles a identificar sus mantos, miedos, resentimientos o autosuficiencia y abandonarlos para correr hacia Cristo. Hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el pasaje evangélico del ciego Bartimeo, que nos sitúa frente a un aspecto esencial de la vida de Jesús, su capacidad de curar. Bartimeo, solo y tirado al borde del camino, cuando oye pasar a Jesús, grita, sabe pedir, abandona su manto, corre hacia el Señor y recibe lo que ansiaba, recobrar la vista. La actitud de Bartimeo ante Jesús nos ayuda a no perder nunca la esperanza, aun cuando nos sintamos solos y caídos, porque Dios siempre escucha. Como Él, todos tenemos necesidad de que Jesús nos cure, nos levante, nos ayude a retomar el camino. Para ser sanados por el Señor, pongamos también nosotros ante la mirada de Cristo, con fe y sinceridad, toda nuestra vulnerabilidad, sufrimientos y debilidades. Seamos capaces además de no aferrarnos a nuestras aparentes seguridades, que muchas veces nos impiden caminar, y tengamos el valor de levantar la cabeza para recobrar nuestra dignidad. El Papa ha guiado la meditación a través de la figura de Bartimeo, el ciego mendigo de Jericó. A primera vista es un hombre marginado, silenciado por la multitud, olvidado en el camino. Pero en él encontramos una fuerza interior poderosa, la esperanza que no se rinde. Los invito a llevar con confianza ante Jesús nuestras enfermedades y las de nuestros seres queridos, a no ser indiferentes al dolor de los hermanos que se sienten perdidos y sin salida, sino a darles voz, seguros de que el Señor nos escuchará y actuará. Pidamos a Dios, por intercesión de María Santísima, que nos conceda la gracia de seguir a aquel que es el camino, Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Bartimeo no solo pide volver a ver, desea recuperar su dignidad, mirar la vida con una nueva perspectiva. En esta semana el Santo Padre ha recibido a los participantes del simposio Nicea y la Iglesia del Tercer Milenio hacia la unidad católica ortodoxa. El sábado, por ejemplo, se desarrolló la vigilia de Pentecostés y la misa de Pentecostés. El día domingo, ambos eventos presididos por el Papa León XIV, pues estuvo lleno de muchas bendiciones. El martes en la Santa Sede pues recibe a los nuncios apostólicos y pues así ha sido una semana, la Semana del Papa, llena de actividades de mucha bendición, en donde incorporándose a esta nueva vida ha llevado a cabo cada una de sus actividades al 100%, siempre guiado por el Espíritu Santo. Veamos.
En el resumen de la semana del Papa León XIV, el sábado el Santo Padre recibió a los participantes del simposio Nicea y la Iglesia del Tercer Milenio hacia la unidad católico-ortodoxa, destacando la importancia de este concilio como referencia espiritual y teológica para el camino hacia la unidad plena de los cristianos. Abordó 3 temas centrales: la fe de Nicea, la sinodalidad y la necesidad de establecer una fecha común para la Pascua. La unidad que anhelan los cristianos no será fruto ante todo de nuestros propios esfuerzos, ni se realizará mediante un modelo o esquema preconcebido. Más bien, la unidad será un don recibido, como Cristo quiere y por los medios que Él quiere, mediante la acción del Espíritu Santo. En este contexto consideró el Concilio de Nicea no como un evento del pasado, sino como una brújula que sigue orientando a católicos y ortodoxos hacia una comunión más profunda. Nicea representa el fundamento común de la fe cristiana y el Papa expresó su convicción de que al volver a esa fuente compartida, será posible superar divisiones actuales mediante el diálogo teológico y el reconocimiento de lo que ya une a ambas tradiciones. El Papa León XIV destacó que los cristianos comparten verdades fundamentales como la fe en la Trinidad, en Jesucristo y en la vida eterna, lo cual es una base sólida para la unidad. Subrayó que el Concilio de Nicea marcó el inicio de una tradición sinodal que debe mantenerse viva y que el diálogo ecuménico es clave para comprender mejor la sinodalidad. Durante la vigilia de Pentecostés, el Papa León XIV recordó que donde está el Espíritu hay movimiento, hay camino, subrayando que los cristianos son un pueblo en camino guiados por el Espíritu Santo. Destacó la unidad en la diversidad, como ocurrió en Pentecostés, y explicó que la sinodalidad refleja el ser mismo de Dios y su cercanía con la humanidad. Reafirmó que cada carisma debe vivirse en comunión con la Iglesia, alentando a movimientos y comunidades eclesiales a colaborar estrechamente con las diócesis y parroquias. Y en la misa de Pentecostés en la Plaza de San Pedro, el Papa centró su homilía en la acción del Espíritu Santo como fuerza transformadora que rompe barreras. León XIV después ha trazado una ruta clara para una iglesia sin muros y sin despreciados y conseguir una iglesia de hermanos libres en Cristo. Para ello destacó 3 dimensiones esenciales de la acción del Espíritu. Abre las fronteras en nuestro interior, en nuestras relaciones y entre los pueblos. La acción interior vence el egoísmo y el individualismo, dando paso al amor y a la conexión auténtica con uno mismo y con Dios, explica el Santo Padre, a la vez que denuncia cómo en un mundo hiperconectado millones permanecen solos y desorientados. La acción relacional del Espíritu sana relaciones humanas superando prejuicios, miedos y violencia, incluyendo el feminicidio. Por último, el Espíritu actúa entre los pueblos fomentando la unidad en la diversidad, superando divisiones como en Pentecostés, donde las lenguas se unieron en lugar de dividir. El Papa concluyó con un llamado urgente a vivir el amor cristiano en un mundo marcado por conflictos, soledad y exclusión. El martes, en un encuentro con los nuncios por el jubileo de la Santa Sede, el Papa les recordó su misión como la mirada de Pedro: construir relaciones incluso en contextos difíciles, testimoniar la caridad de Cristo y defender siempre a los más pobres y el derecho a creer en Dios. Les instó a actuar en comunión con el Papa y los obispos locales, siendo instrumentos de unidad y dignidad humana. El Papa subrayó que los nuncios son fundamentales en tareas claves como la elección de obispos y representan un modelo de diplomacia basada en la fraternidad y la paz. Agradeció su labor como red operativa que lo apoya en su servicio, destacando su cercanía a pueblos marcados por guerras e injusticias. Finalmente, los animó a buscar la santidad, siguiendo el ejemplo de figuras como San Juan XXIII y San Pablo VI, y a ser testigos valientes de la esperanza en el mundo. El Papa León XIV anuncia canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis para el 7 de septiembre. En un histórico consistorio ordinario público, el Papa León XIV fijó el domingo 7 de septiembre de 2025 como la fecha para la canonización de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlos Acutis, 2 jóvenes modelos de santidad para el mundo contemporáneo. La decisión de unir sus proclamaciones en una misma ceremonia resalta su testimonio compartido de amor radical a Cristo, a pesar de pertenecer a épocas distintas. Hola amigos de ESNE, ya se sabe la nueva fecha
para la canonización de Carlo Acutis. El joven beato italiano, será elevado a los altares el próximo 7 de septiembre junto a otro beato, también italiano y también joven, Pier Giorgio Frassati. La fecha se ha decidido esta mañana en el consistorio público ordinario en el que han participado el Papa León XIV junto con los cardenales presentes en Roma. En principio, la canonización de Carlo Acutis se iba a producir durante el jubileo de los adolescentes, como bien sabemos, concretamente el domingo 27 de abril, pero tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril, todo el calendario jubilar previsto fue suspendido y todos los miles de jóvenes que llegaron aquí hasta Roma para la misa de canonización de Carlo Acutis se vieron en medio de la misa funeral por el Papa Francisco. La canonización de Frassati estaba prevista, en cambio, para el 3 de agosto, último día del jubileo de los jóvenes, pero el Papa León XIV ha decidido de inscribir en el registro de los santos el mismo día a estas dos jóvenes figuras, de épocas distintas y con vidas absolutamente diferentes, porque a pesar de sus diferencias están unidas por un fuerte amor a Cristo y por la capacidad de transmitirlo a todos. En el consistorio de hoy, de esta mañana, el Papa León XIV también ha fijado otra fecha importante de canonizaciones. Será el domingo 19 de octubre, el Papa canonizará a otros 7 beatos. Entre ellos proclamará santo al venezolano José Gregorio Hernández Cisneros y a la venezolana María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús. Desde el Vaticano nos unimos en alegría a los fieles de todo el mundo que se preparan para estos dos grandes acontecimientos. Vamos con las noticias internacionales. La ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos ha vivido una semana de intensas protestas contra la política de deportaciones masivas impulsada por la administración de Donald Trump. Las manifestaciones, que ya se han extendido a otras ciudades del país, comenzaron el pasado 6 de junio tras varias redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en distintos puntos de la ciudad. Recordamos que Donald Trump había anunciado el sábado pasado el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional de California sin considerar la aprobación del gobernador, siendo esta la primera vez que en 60 años el Poder Ejecutivo estadounidense se impone de esta forma. Por ejemplo, el fiscal de California, Rod Bonta, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump alegando que la medida tomada por la administración ejecutiva abusa de la autoridad del gobierno federal y que viola la 10ª enmienda de la Constitución. Las redadas migratorias en Los Ángeles, con alrededor de 300 detenidos y disturbios en otros estados. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este miércoles las acusaciones de haber incentivado las manifestaciones. Por su parte, los obispos mexicanos expresaron al gobierno de Trump que es necesario distinguir que no todos los migrantes indocumentados son delincuentes. En la base Andrews, el presidente Donald Trump dice a los periodistas que quiere salvar Los Ángeles. Solo quiero ver la paz. Si hay paz, nos vamos. Si no, nos quedaremos allí hasta que haya paz. Se está deteniendo a mucha gente, a los alborotadores, o como quieran llamarlos. Van a pasar mucho tiempo en la cárcel. Y en la sala de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt responde a muchas preguntas sobre las protestas. Quiere que los californianos respetuosos con la ley puedan llevar a sus hijos al colegio y poder ir a trabajar sin ver esta violencia en las calles. Eso es lo que espera el presidente y por eso ha tomado esta medida. La policía de Los Ángeles aplica rápidamente el toque de queda en el centro de la ciudad y realiza detenciones momentos después de su entrada en vigor. El gobernador demócrata Gavin Newsom acusa al presidente Trump de desplegar una red militar en la segunda ciudad más grande del país, usando cada vez más a los militares. El gobierno de Donald Trump no está protegiendo a nuestras comunidades, las está traumatizando, y ese parece ser el objetivo. El gobernador Newsom también afirma que la democracia está siendo atacada. Lo que más desea Donald Trump es vuestra lealtad y silencio para ser cómplices en este momento. No cedan. En los últimos días, el presidente Trump ordenó el despliegue de casi 5,000 soldados en Los Ángeles. La secretaria de prensa defendió las medidas del presidente.
Pero el presidente Trump nunca permitirá que la ley de la calle prevalezca en Estados Unidos. El deber básico del gobierno es preservar la ley y el orden. The numbers, 23 businesses looted. La policía de Los Ángeles realizó numerosas detenciones, incluidas 67 personas detenidas por tomar una autopista. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el estado de emergencia local en el 5º día de protestas y dijo que el toque de queda se aplicará desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Considera que esto durará varios días. She expects it to last for several days. Y cuando se empieza a desplegar tropas federalizadas tras estas redadas, se produce una escalada drástica y caótica totalmente innecesaria. Ahmedabad, India, donde un avión de Air India con 242 personas a bordo se estrelló poco después de despegar, impactando una zona residencial cercana al aeropuerto. A través de un telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado, el pontífice Papa León XIV expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró sus oraciones por los fallecidos y los equipos de rescate. Un avión con 242 pasajeros con destino a Londres se estrelló en Ahmedabad, al noreste de India. Muchos cuerpos carbonizados yacían en el terreno y hasta el cierre de este noticiero hay un sobreviviente, reporta la policía BBC. El avión cayó en la zona residencial de Megami Nahar, apenas 5 minutos después de despegar. Se investigan las causas del accidente. Según Associated Press, el avión cayó sobre una residencia de una facultad de medicina, dejando algunos heridos. Air India afirmó que en la nave había 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Desde el Vaticano, el Papa León expresó su profunda tristeza por la tragedia, elevó súplicas por el alma de los fallecidos, su pésame a las familias y oraciones por los rescatistas. Nuestra máxima prioridad es rescatar a tantas personas como podamos y prestar nuestros servicios. El avión estaba dando un mensaje de que necesitaba ayuda por una emergencia, algo así. Hubo algún mensaje, pero tengamos paciencia. Obispos colombianos condenan atentado y claman por la paz. La violencia no nos puede destruir. En un informe comunicado, la Conferencia Episcopal de Colombia rechazó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, calificándolo como un acto malévolo y perverso que atenta contra la vida y la democracia. Los obispos, liderados por Monseñor Francisco Javier Munera Correa, pues exigieron justicia para los responsables y llamaron a la sociedad para unirse contra la violencia en un momento crítico del proceso electoral del país sudamericano. El Papa León XIV nombró a Monseñor Giuseppe Lin Yuntuan nuevo obispo auxiliar de Fuzhou en la provincia de Fujian, China. Es el primer obispo que nombra el Santo Padre en su pontificado en el marco del acuerdo entre el Vaticano y China. La oficina de prensa del Vaticano informó este miércoles 11 de junio las autoridades civiles pues han reconocido el nombramiento efectuado por Papa León XIV y es evidentemente un avance importante para la fe de la Iglesia en este país asiático. Desde el Palacio de Gobierno del Perú, la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Comercio Exterior y Turismo Desilu León presentaron oficialmente el proyecto turístico Caminos del Papa León XIV, una iniciativa que busca rescatar el legado espiritual y cultural del actual pontífice nacido en Estados Unidos, pero profundamente vinculado con el norte del Perú, donde sirvió como misionero y obispo durante muchas décadas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su noticiero Fe al Día por Jesús TV. Que estas noticias nos inspiren a vivir nuestra fe con más compromiso y amor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este programa con sus seres queridos. Nos esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.